Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta en otra añoranza de electricistas. Continuaremos agradeciendo como siempre a Radio ESME, a Iván Hernández por estar en apoyo directo a todas estas añoranzas que permite que se suban al ciberespacio y se mantengan ahí por mucho tiempo. Les recuerdo, por ejemplo, para que sepan el trabajo que se tiene en Radio ESME. Inicié en 2018 estos videos, programas, historias de los electricistas, estas añoranzas de electricistas. Y están todos los programas de cada lunes en la página de Radio ESME. Por lo tanto, llevamos ya, si quieren cuento, empecé en 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 años consecutivos, así, de hacer este programa de historias del ESMI. Para que llegue a los 100 años, perdón, a más de 100 años de historia del ESMI me falta un pedazo. He procurado no repetir nada en estos 7 años. De igual manera, sería bueno que todos revisaran y me pudieran informar y decir si he repetido un tema. He procurado que no. Hay bastante años de historia y en ocasiones temas que todavía no conozco, como por ejemplo la situación de cómo surgen las empresas eléctricas en México. Tengo un panorama general, lo he platicado, pero una a una todavía desconozco cómo se crea Necaxa misma. ¿Qué trabajos, qué trabajadores, cómo se empieza? Me encontré un archivo sobre el ferrocarril de Necaxa y he estado buscando en el Archivo General de la Nación, o sea, en Lecumberri, esa información. Procuro ir 2 veces a la semana, a veces una, pero en fin, estoy buscando eso, porque los vi a detalle en el surgimiento en 1914, siendo su año principal 1915, y su crucial batalla en 1916. Escribí 450 páginas de 14, un mes del 14, todo el año del 15 y la mitad del año de 1916, que estalla la huelga general y que destruyen al sindicato, por lo menos formalmente, en cuestión de documentos, reuniones y demás. Se recupera. Para 1917 el ESME ya se ha recuperado. A partir de ahí es una labor de buscar con calma, detenimiento y encontrar datos, actas, periódicos, información, que es lo que hemos estado haciendo desde el 2018. He insistido que el que me invitó, diría más bien me insistió en hacer el programa, Felipe Sánchez, jubilado de taller eléctrico, y fue durante muchos años eh, miembro de la redacción de la revista Lux y se convirtió en un armador de historias con fotos
y videos. Ojalá algún día podamos reunirnos y trabajar tanto material que él tiene y podérselo presentar a ustedes, pero en fin, hay bastante material. De hecho, me, perdón, me han propuesto que escriba yo en estas añoranzas, que detalle yo algunas cuestiones sobre los estatutos y he tenido la duda, se los comenté la vez pasada, sobre estos estatutos de 1935. Les he dicho que yo capturé el original, se lo entregué al secretario de Educación y Propaganda y logré que se publicara esta impresión de los estatutos de 1935. Y me pregunto, ¿platico de estos estatutos? Todavía no me decido. 1935. O platico de los estatutos más modernos, que está publicado como se hicieron en esta revista de 1993. Entonces, ¿qué me conviene tratar con ustedes? Esta revista que trata, es la revista de aniversario de 1993, en los 93 años, en 2007. Se entregó esta revista durante la asamblea del 14 de diciembre del 93, aniversario. Ese es diciembre de 2007, donde yo expongo con claridad la 15 sesiones de legislativa de estatutos, y esta fue la portada que nos preparó Felipe Sánchez. Es en realidad un fragmento del mural del retrato de la burguesía. Parece un corte militar exclusivamente, pero miren, agrandado el asunto, es tremendo, es muy llamativo esto. Y entonces uno se pregunta qué puede hacerse, cuál, cuál revista presentamos. Este es el índice de esa revista. Y la revista le puse el debate por la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1956, reforma de estatutos. Y aquí está el índice de cómo fueron el debate de todas las legislativas, insisto, fueron 15. El debate sobre la vigencia, los nuevos cargos, se crearon nuevos cargos que no existían, servicio médico, y el más importante para mí es que es el año en que se les da plena vigencia a los derechos de los jubilados. En 1956, y a partir de ahí, en México, ningún sindicato, ningún contrato colectivo tiene a los jubilados como miembros activos y vitalicios de las actividades sindicales. Son jubilados, y en todos lados los jubilados dejan de tener vida política, vida sindical, vida, diría yo,
vida en su sindicato y vida en su contrato colectivo. Esta es la revisión de estatutos donde se da eso y se da el servicio médico. Durante, desde 1936, el sindicato tiene en su propio edificio, bueno, primero he de comentar a uno, todo el mundo conoce Artes 45. Justamente enfrente de Artes 45, el sindicato, antes del edificio de Artes 45, enfrente de él, estaban las oficinas del servicio médico. Una cláusula que había obtenido para con la empresa, la cual aportaba el dinero y el ESME se encargaba del edificio, de las instalaciones, de los médicos enfermeras y se tenía el servicio médico tal y como lo marcaba la Constitución. La empresa debe otorgar servicio médico a sus trabajadores. Daba el dinero y el ESME lo organizaba. Después el servicio médico se trasladó enfrente al edificio de Artes 45. Muchos trabajadores de mi edad son o fueron hijos del servicio médico de Artes 45. Ahí nacieron. Había muy buen servicio a las madres a las madres esposas o trabajadoras de compañía de luz. Y entonces eran tratadas ahí y mucha gente que se sepa, muchos trabajadores, muchos hijos de trabajadores dieron a luz ahí. Los siguientes temas están desarrollados conforme se fueron discutiendo los artículos de que es las elecciones, la base de ser miembro del ESME, la organización político-sindical, cómo se peleaba el poder político sindical en el ESME, el debate que hubo en el transcurso de las legislativas con las elecciones de julio del 56, con las jornadas horarios de trabajo y además se hicieron 3 juicios en ese proceso, 3 juicios para que viéramos cómo se procede cuando hay que hacer una asamblea para criticar, para enjuiciar, para castigar a compañeros trabajadores. La crítica que se funda y se crea como una necesidad vital del sindicato. En fin, surge la división de lechería. Aquí está en esta revista de reforma de estatutos. ¿Cuáles estatutos tendríamos que revisar? 35, 56 o estos. ¿Cuáles estatutos? Está la reforma de 81. Y entonces, y esta es la edición de 1992. ¿Cuáles estatutos convendría discutir, estudiar y ver? También es interesante los del 35 porque son los primeros que se tienen impresos. Desde el nacimiento, el 14 y 15, todavía hasta el 17 se siguen discutiendo los estatutos. Todo el año de 1915, cada asamblea, y eran semanales las asambleas, un punto. El punto 2 era reforma de estatutos. O en realidad surgimiento del estatuto, porque todavía no había habido. Todo 1915
nunca se aplicaron completamente los estatutos porque se estaban formando. En fin, estoy dudando, no me decido. Me gustan las tres versiones y quizá las más interesantes sean estas por las dos cosas, porque se incluye una nueva división, la de lechería, sobre todo porque se incluye a los jubilados dentro del estatuto y se les da, siguen vivos. Por el año que era, uno hubiera imaginado que los demás sindicatos de esa época iban a incluir a los jubilados. ¿Quién se opuso? ¿Las empresas o incapacidad política de todos los trabajadores, especialmente de los comités, de los sindicatos de ese tiempo? ¿Por qué en telefonistas no? Si ese año están tan vigentes, vivos y son sindicato de lucha. Nunca en petroleros, nunca en ferrocarrileros. ¿Por qué? ¿Por qué no se dio incluir a los jubilados dentro del contrato colectivo o mejor, o solamente dentro de los estatutos? Pues solo pasó en el ESME. En fin, les agradezco a ustedes que estén atentos a las añoranzas y vamos a regresar a nuestra propuesta de estar revisando el contrato colectivo que les he dicho que la preocupación me surge, pues en los dos contratos colectivos de la universidad, el de trabajadores administrativos con Stunam y el de trabajadores académicos con APAUNAM, descubrí ahí lo que hoy estamos comentando del contrato colectivo de compañía de luz, la aparición de cláusulas transitorias que alargan el proceso de aplicación del contrato colectivo, transitorias que redundan en lo que se tiene que hacer. En este contrato hay unas cláusulas relevantes que por la época no habían existido en ningún contrato colectivo. Después lo va a obtener Telefonistas. Fue el tema de crear dos comisiones mixtas para la revisión completa de la integración de las empresas, de la integración de compañía de luz, la Comisión de Productividad y la Comisión de Programas y Administración Financiera. Por ejemplo, aquí se agrega en la cláusula 54 que Luz y Fuerza otorgará permiso permanente con goce de salario por toda la jornada a los 10 miembros que integrarán las comisiones mixtas de permanentes de productividad y de programas a que se refiere la cláusula 2, fracción 2, inciso A y B, que representen al sindicato dentro del 1% a que se refiere el primer párrafo sobre comisionados permanentes. Es una cláusula de gran valor porque a partir de aquella vez internamente se va a revisar la productividad y entonces es constante la bilateralidad
las áreas específicas de dónde y cómo, con qué instrumentos, con qué procesos administrativos, productivos, de modernización e inversión se van a contar para impulsar la productividad. Se reconoce entonces que la productividad no es exclusiva de que se incremente a partir de los trabajadores. Es una responsabilidad compartida con la empresa y tener la capacidad permanente de sostener a los representantes sindicales va a ser significativo para que esto se esté dando de manera constante, para que no haya problemas en estar debatiendo cada año, cada semestre, si hay que armar las comisiones, si hay que dar trabajo continuo, ya. Obviamente, cuando no lee que va a haber representantes permanentes sindicales, significa que va a haber representantes patronales permanentes. Y entonces la comisión mixta de productividad como la comisión mixta de programas van a contar con absoluta capacidad para resolver lo necesario sin estar pensando en que hay que volver a nombrar cada año o cada revisión del contrato el potencial que debe tener las comisiones mixtas de productividad y programas. Entonces hay suficiente capacidad, hay suficiente entendimiento y entonces la productividad se convierte en un suceso fundamental y donde se adquiere la responsabilidad del sindicato y no la exclusividad de la compañía. Entonces, de eso trata. Pensando en que podrían comentarse que nada más eh, estamos tratando las cláusulas primeras de las transitorias y que mi crítica no abarca el conjunto del contrato colectivo de trabajo, vamos a leer otras cláusulas transitorias donde encontramos ese asunto, cómo hay cosas que ya están pactadas y que a través, que es el eje principal de la crítica, perdón, y que a través de permítanme, de las transitorias se crean mecanismos para alargar más la discusión, incluso para llegar a alargar de revisión de contrato a revisión de contrato durante años, un año, 12 meses, año y medio y hasta llegar a la otra contratación y que no se resuelve en esencia lo pactado. Dice otra transitoria de la cláusula 51. Las instrucciones. Dice responsabilidad por instrucciones. Las instrucciones que en el ejercicio de sus funciones sean impartidas por los representantes de luz y fuerza, subordinados o trabajadores sindicalizados, implicarán responsabilidad cuando no cumplan con las disposiciones legales y contractuales vigentes. En estos casos se estará lo dispuesto por las leyes respectivas, así como las que se dicten fuera de las normas técnicas,
manuales y procedimientos administrativos aplicables en luz y fuerza que por consecuencia provoquen el quebranto económico e impidan el buen funcionamiento del mismo para proporcionar el servicio público de energía. Esta fracción de cláusula en realidad me hacen recordar algo con la que siempre he discutido con los trabajadores, con representantes y con trabajadores. Nunca he planteado la duda a gente, compañeros del comité, a lo mejor me faltó eso. Hay, ¿cómo les puedo decir? Hay un gusto, un objetivo que muchos discuten antes que el contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo se aprobó y fundó también en la revisión de 1936. A mí en lo particular me parece obvio, no debería existir un reglamento interior de trabajo. Si está el contrato colectivo, todo se debe resolver de manera bilateral, en discusión entre trabajadores de un centro de trabajo o representantes de trabajo en ese centro de trabajo y los representantes de la compañía, de manera bilateral. Pero esta cláusula, esta fracción de cláusula, donde se dice que hay responsabilidad, es obvio que hay responsabilidad. ¿Qué quieren decir? Que se da una orden y que el que da la orden tiene que cumplir con todos los procedimientos, con que el almacén esté cubriendo todos los datos, todas las máquinas, todas las herramientas, todos los dispositivos, todos los elementos que se necesitan para realizar el trabajo. Y los trabajadores tienen que aportar su mejor esfuerzo. Obvio que cada cual tiene sus responsabilidades. La empresa, perdón, por tener todo lo que se necesita para trabajar y los trabajadores para cumplir con sus funciones que se necesitan para ese objetivo. Taller eléctrico, por ejemplo. Se reparan transformadores de los postes que todos conocen. ¿Qué se necesita para reparar un transformador? Lo que sea tiene que estar en el almacén. Un pedazo de papel, tres tornillos, dos tuercas, aceite, desarmadores, pinzas, lo que se necesite. Y por su parte, la suficiente capacidad responsable de los miembros del taller eléctrico. Punto. ¿Para qué pactar esto? Si se sabe que un trabajo contempla de por sí que cada quien cumpla. Si el patrón, si el responsable, si el ingeniero, si el sobrestante no tienen al pie las cosas, evidentemente el trabajador no va a poder corregir y poner en marcha un nuevo transformador o ese usado reparado. Y si el trabajador no le pone en empeño, dedicación, su capacidad de manera responsable, el transformador no saldrá del taller. Ah, pero muchos dicen, hay que ver el reglamento del trabajo. ¿Qué marca el reglamento del trabajo? Lo que estoy leyendo. ¿Para qué poner un reglamento del trabajo? Siempre he discutido eso. Me parece absurdo. Y muchos trabajadores y muchos representantes sindicales adoran el reglamento del trabajo. Y he discutido con muchos. El valor está en el contrato colectivo de trabajo, en este instrumento. Aquí está que cada parte, de manera bilateral, dé lo que tiene que dar para cumplir en estructuras, en las sucursales, en la planta eléctrica, en las subestaciones, en el servicio médico. Cada parte tiene que ofrecer la máxima responsabilidad y compromiso y no es necesario ningún reglamento de trabajo. Es obvio
Es obvia esta cláusula transitoria y es obvio el reglamento de trabajo. Insisto, nunca he convencido con los que he discutido la necesidad de desaparecer el, com- el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no le tienen suficiente confianza al contrato colectivo de trabajo? ¿Y por qué no desechar el reglamento interior de trabajo? En mi perspectiva, justo en 1936, cuando la empresa es derrotada al conquistarse el mejor contrato colectivo de México, mañoso como todas las empresas, mañoso como la burguesía, mete la división, mete la alternativa para distraer del contrato colectivo y crea el reglamento interior de trabajo. Es más, en tanto que el contrato colectivo se ha modificado cada 2 años, el reglamento interior de trabajo que tiene publicación en 1937 nunca, jamás se le ha modificado un punto, una coma, un acento. Desde entonces quedó tal cual, desde 1937, que es la edición que yo conozco. ¿Por qué no se ha modificado el reglamento? Porque entonces, en buena función, es la cuña que metió la empresa para distraer la aplicación del contrato colectivo de trabajo. Ese es el punto. No he sabido explicarlo, seguramente, pero esta responsabilidad por instrucciones habla directamente de la obviedad del pacto bilateral, y el mayor pacto bilateral es este contrato colectivo de trabajo. Y esta es la responsabilidad máxima que tiene que tener la empresa y que tiene que tener la organización sindical. Y ahí hay problemas fuertes, porque muchos de los representantes sindicales, de los trabajadores que saben, que he creído yo que saben y conocen y que tienen experiencia, perdónenme, pero defienden a rajatabla el reglamento interior, en vez de romperlo, desecharlo. Y de verdad esa es la contradicción principal. Desde el momento que surgió el reglamento de trabajo, nunca jamás se ha puesto a discusión. Y entonces uno dice el contrato colectivo de trabajo es el mejor y mayor conquista. Sí, pero la cuña fue metida también en esa época. Y esta cláusula de responsabilidad de instrucciones es lo mismo. Está aquí en el contrato. Es obvio que todas las partes tienen. En cualquier centro de trabajo, en cualquier oficina, es pareja el asunto. Es responsabilidad y compromiso bilateral. En el laboratorio, en mantenimiento, en limpieza, en transportes, las dos partes se comprometen a desarrollar, por un lado, por ejemplo, en transportes, tiene que estar todo el material disponible para una revisión mecánica, una revisión eléctrica, y que cada camioneta, coche, transporte de la empresa esté al 100% con mantenimiento, con suficiente gasolina, con revisión de aceites y lo que se necesite, con la refacción de la llanta en el lugar y el chofer
y las cuadrillas estar atentos a que cuando se transporte de la mejor manera. Las jirafas, las grúas, todo tipo de transporte tiene que estar al 100 de parte de la empresa y con mantenimiento y manejo de parte. No hay otra. Así es. Si está en el contrato, no tiene por qué aducirse. Hay que checar el reglamento interno de trabajo. No. Es superior el contrato colectivo, es superior como instrumento de relación bilateral. El reglamento interior de trabajo es una imposición de la patronal. Tan es imposición que ningún trabajador representante ha discutido su vigencia y ha puesto a revisión. Bueno, siguiente, cláusula 65. Las partes acuerdan gestionar la celebración de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad que el derechohabiente obtenga en forma oportuna el medicamento prescrito por los médicos del instituto. Asimismo, en dicho convenio se contemplará la obligación de parte del IMSS de que aquellos casos en que los medicamentos no sean proporcionados oportunamente reembolsará de inmediato si fuese el costo que por ese motivo se se hubiere erogado. Es obvio, el Seguro Social te da la medicina. Punto. Se compromete primero a que te revise el doctor y el doctor te determina y te da su receta médica y la receta médica te da la farmacia del seguro. Y se repite. Y aquí dice que si los medicamentos no están, puedes ir a comprarlos y con tu nota de farmacia te regresan el dinero. O por lo menos se lo regresan a... No, se lo regresan al paciente. Es obvio, la atención médica es responsabilidad del Seguro Social. Y lo que necesites de medicamentos, que es obligación del Seguro Social, pues es obligación del Seguro Social. Incluso en la Clínica 26, por eso había una comisión sindical para estar atentos a los requerimientos de los pacientes respecto a la atención médica y el funcionamiento de la farmacia. Ya está, ya se sabe, es otra vez la responsabilidad de las partes. El Seguro Social tiene su responsabilidad y pues quien se enferma, pues no tenemos responsabilidad, por desgracia, vamos enfermos y esperamos que nos atiendan. Y la receta para poder recuperar salud o para mantener tranquila aquella enfermedad tiene que ser proporcionada por el seguro. Si no, automáticamente se sabe que tengo yo el derecho de ir y comprarla, más bien el derecho de comprarla y que me reembolsen lo que me gasté. 2 pesos, 200 pesos, 2000 pesos, 20,000 pesos. Porque la institución Seguro Social es responsable en su atención médica y en sus medicamentos que nos debe aportar. Pero van a hacer un convenio para repetir cuál es la responsabilidad del Seguro Social. ¿Para qué hacer un convenio si de antemano sabemos cuál es su responsabilidad?
de verdad que cuando yo descubrí todas las transitorias que se pactaron en la universidad, descubro la obviedad de las cosas. Se trata de que mientras no se firme este convenio, en este caso, o los transitorios en la universidad, se inicia un proceso de revisión de la cláusula. Y si dice 30 días, 90 días, 180 días, quiere decir que mientras esa cláusula no se aplica, porque está en proceso de discusión. ¿Esto qué significa acá? Que si no se ha logrado el convenio donde se aclara y especifica la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras tanto, que Dios te ampare. Ay, híjole, ¿se imaginan? Dios mete un amparo a la Suprema y a ver si te resuelven. Hijo, pero se pactó que se va a hacer un convenio para que el derechohabiente tenga derecho a la medicina. Es absurdo, de verdad. ¿Cómo que el derechohabiente obtenga el medicamento en forma oportuna? De verdad me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que esté pasando? Es probable que tenga que revisar varios contratos para que vea cuándo aparece. Miren, hay transitorias que no queda lugar a duda, como por ejemplo el aumento del salario. Se tiene que poner y es transitoria porque si había un salario de 100 pesos en el nuevo en la revisión del contrato colectivo, el salario puede aumentar 10 o 25 pesos. Y entonces la transitoria es que el nuevo salario es de 125 pesos. Y el siguiente año, pues va a haber otro aumento de salario y se crea la transitoria. La vigencia del contrato colectivo, pues es absurdo, pero igual vale que la pena se ponga en transitoria y que se diga caduca el contrato colectivo del 80 y es vigente hasta el 82. Va, pero que el medicamento que debe otorgarte el Seguro Social entre en un convenio para que se aclare que el medicamento es del Seguro Social es un absurdo. Yo por eso tuve un escrito en Revista Lux donde mencionaba que había una crisis en los legisladores, que ya yo solicité abiertamente al presidente de una comisión legislativa y al secretario del Trabajo que me dejaran revisar todas las ponencias. No me acuerdo en qué revisión de contrato, para saber qué proponían los trabajadores. Después no me las prestaron, pero bueno, en la propuesta de revisión del contrato, como en este caso ya firmado, encuentra uno la incapacidad política sindical del aporte que se da en las nuevas legislativas. Insisto, esa cláusula de que el Seguro Social es responsable de darte el medicamento, ¿para qué pactas un convenio? Un convenio especial para decir que el Seguro Social es responsable de los medicamentos, pues siempre lo ha sido. Es absurdo que se ingrese a la revisión del contrato una cláusula que es de obvia aplicación. Bueno, la siguiente, página 364, transitoria. Según yo, en mi listado de cláusulas transitorias, la transitoria 48, página 364, transitoria. Luz y fuerza del centro, de acuerdo con la disponibilidad de espacios en sus instalaciones, proporcionará a la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene
un local suficiente y con el mobiliario necesario para la realización de sus actividades. ¿Ven? Por eso la formación política, la formación ideológica es necesaria. Siempre soy bien modesto, ¿para qué digo que no? Pero después de que logré terminar el estudio del surgimiento del ESME, empecé con los que más pude, secretarios de Educación y Propaganda, incluso secretarios generales, a proponer la escuela sindical, la escuela de formación política e ideológica. Y en el ínterin se llegaron a crear 4 proyectos de escuela político sindical. Para mi desgracia, nunca fui el que proporcionaba la idea, pero nunca me importó. Tampoco nunca pude seleccionar el contenido que me hubiera gustado dar, porque siempre me consideraron historiador y la materia que me daban historia del ESME. A mí me hubiera gustado discutir el contrato colectivo o los estatutos. No es queja, me encantó dar historia del ESME, como ahora estoy dando historia del ESME. Y la historia del ESME vista en estas perspectivas, algunas particularidades concretas son claras, son evidente formación política. Como que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene discute que le den un espacio para la reunión de la propia Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Siempre acordemos, cualquier comisión mixta son 10 representantes de la empresa, 10 representantes sindicales. Como es una comisión mixta permanente y que integra todas las áreas, todos los centros de trabajo, todos los escalafones, todo de compañía de luz, en realidad no necesitan una instalación, pero bueno, la piden. Es transitoria. ¿Cuántas veces la han pedido? ¿Desde cuándo está que les den un local? Yo diría que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene trabaje, se instale y sesione, pues en lechería, si va a lechería, en el taller de estructuras, si va a estructuras, en el laboratorio, en Juandó, en Necaxa, en Tepeshi, en la planta de Necaxa. La seguridad e higiene no es de oficina. Quien necesite estar en el lugar donde se necesite estar. En las sucursales, ninguna sucursal es igual. La sucursal en Ixtapalapa, la sucursal en La Merced, la sucursal en la Colonia del Valle. Todas las sucursales son diferentes. Sí podrán decir que las funciones son las mismas, pero la instalación eléctrica que se puede dar en Ixtapalapa, en el Cerro La Estrella o en las orillas de Chalco, Chimalhuacán, es diferente de la colonia de la delegación, perdón, alcaldía Benito Juárez. Y en ese sentido, la seguridad e higiene varía de un lugar a otro. Cuando las centrales hidroeléctricas de Juandó
En nada se parecen a Tepeshi, por ejemplo. Temascaltepec y su subestación en nada se parece a Valle de México. Entonces la Comisión de Seguridad e Higiene tiene que estar en el lugar, no en una oficina central y desde allá, ¿qué será con fotos? ¿Cómo? ¿Cómo determinan resolver higiene en Tula, en Juandó, en Pachuca, en Temascaltepec, en Tepextepec, en El Oro? Es absurdo que peleen por un lugar. Pero bueno, las comisiones de seguridad e higiene no son para trabajar en una oficina, en séptimo, octavo piso del antiguo edificio de Verónica. Jamás. Ni en Lago Itzeo o el lago que quieran. No. Lo más que se puede tener, por ejemplo, suponiendo el lago Itzeo, es que ahí haces una lista de lugares. Tal día vamos a lechería, pero no decir y dar instrucciones para lechería. No se hace ahí en lago Itzeo. Se acude y pones lechería primera semana. Segunda semana pones laboratorio. Tercera semana, taller de estructuras. Cuarta semana, fábrica de postes. Quinta semana, subestación de Tasqueña. En fin, si acaso en la oficina central o en la Huitzeo, haces la lista de a dónde te trasladas. Las determinaciones concretas se toman en los lugares concretos. De otra manera no funciona esto. Pero en fin, el gran aporte de esta transitoria es que van a discutir que les den instalaciones y un local suficiente, con muebles adecuados y necesarios, o sea, una sillita bonita, una mesa elegante, sillones por si se nos atoran las pompas. Seguramente les daban a dar café, galletitas, sandwichitos. ¿Por qué no que les dan tortitas, pambazos, sopes? No, no, no. En la oficina no se dan sopes. Pan blanco de cajón y galletitas elegantes. Entonces nuestros comisionados se olvidan de la rudeza del trabajo fuerte que se da en las turbinas de la central hidroeléctrica de Necaxa, de la casa de máquinas de Necaxa. Desde la oficina bonita del aguiceo o del edificio principal, desde ahí, cafecito en mano, galletita magma, es increíble. ¿Cómo van a discutir en la oficina? Y la transitoria dice que es lo que necesita la comisión mixta. No, la comisión mixta necesita una buena camioneta. Y si no quieren manejar ellos, un buen chofer que los lleve a todas las instalaciones de la planta turboeléctrica o eléctrica o como las nuevas turbinas estén en lechería, en las subestaciones respectivas, en estructuras, cómo se trabajan las grandes torres a las pequeñas estructuras, las cajas de los medidores.
¿Qué afectación puede tener esa producción? Pero en fin, transitoria, insisto, donde la revisión del contrato colectivo se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. Legisladores que pactan esto, permítanme, son legisladores que no tienen una concepción político-sindical de clase. Esto es lo que estamos criticando. Aquí mismo la siguiente cláusula transitoria. Por lo que se refiere al párrafo tercero del inciso A de la fracción 4 en la cláusula 81, Luz y Fuerza asignará los recursos disponibles para el cumplimiento del programa de actividades de la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene y Comisión Mixta Auxiliar Ecológica. Si la ecológica también va a estar en la Huitzeo, en el edificio principal, diseñando las maravillas ecológicas que dan los libros, a lo mejor increíbles libros que se preparen en la Facultad de Medicina o en los estudios de medio ambiente del Poli o universitarios. Y no van a ir al Oro, a la presa Brockman, a ver la subestación y la presa, pues los recursos disponibles van a ser café molido, cafetera disponible, a lo mejor de las modernas que dan cafecito de todo tipo, pero lo mismo opino acá. El transporte suficiente, mantenimiento, choferes con suficiente movilidad para ir a cada uno de los centros de trabajo, de los talleres. O sea, la Comisión Central de Seguridad y Higiene tiene que ir a Salónica. Solo existe el taller mecánico y solo existe el taller eléctrico. Está bien, atrás no hay nada. Es que se vayan, pues. Se necesita un transporte que para que los comisionados lleguen, si salen, revisen toda una jornada de trabajo mínimo. A lo mejor se necesita toda la semana, pero mínimo tienen que un día. Entonces, las actividades de las comisiones no son actividades de escritorio. Si algo había que aclarar sería eso, las actividades son concretas, directas en cada uno de los centros y áreas de trabajo. No es lo mismo ir a acudir a Juandó que a la subestación tasqueña. No se va a tardar lo mismo ir a la subestación tasqueña que a Juandó o que a Lechería o que a Necaxa o que a Tapustepec, a la fábrica de postres o a los tres distintos centros de taller eléctrico donde se revisan transformadores. ¿Qué estará mejor ocupado? ¿Xochimilco, Iztapalapa o Salónica? Es claro. Entonces, si no se aclara las dos transitorias, la primera dice instalaciones y la otra dice recursos disponibles. Pero se puede entender que es de la oficina. Es horrible. Es una incongruencia político-sindical mayor. No puede ser que las transistorias estén discutiendo cosas de obvia resolución o cosas que hagan
que las cuestiones prácticas se conviertan en cuestiones de estar sentado en un escritorio, en una oficina. No puede ser. Es realmente de una ausencia de rigor, de una incapacidad político-sindical que se esté discutiendo en la revisión del contrato colectivo transitorias de este tipo, cuando incluso las cláusulas vigentes tenían que analizarse con otra perspectiva política sindical. Por eso un curso de capacitación política tiene que ser en concreto y con poca gente. No una charla, no un discurso político, una conferencia magistral en el salón de actos, donde una sola persona toma la palabra y 80 escuchan. Tiene que ser máximo, aunque habría que discutir, los representantes sindicales por su cuenta propia y un personaje que sea como el tutor, escuchando cómo, permítanme decirlo, analizan lo concreto de cada una de las cláusulas, por ejemplo. O si no, por lo menos recorren los centros de trabajo y aparte del recorrido, los de productividad checan cómo se puede mejorar la productividad, que es lo que falta. Los de seguridad y higiene salvaguardan la salud de los trabajadores y los de ecología hacen la buena combinación del área respecto al factor humano y los beneficios mutuos que tienen que darse entre ser humano, elementos de producción y área de trabajo. Bueno, creo que me van a quedar tiempo para otras dos transitorias. En mi lista son 55 o 57. Luz y Fuerza se obliga a considerar de inmediato una partida presupuestal para la Escuela de Capacitación de Lechería en el área de distribución para atender sus programas y necesidades de modernización más urgente. ¿Ven? Obvio. Cada que leo una transitoria, a ver, acabamos de leer la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Acabamos de hablar de instalaciones y atención al programa de actividades de la comisión. Y aquí dice la escuela de capacitación, que es de productividad, de seguridad y de actividades de trabajo para lechería. O sea, los de las comisiones centrales no hacen nada. Entonces, como no hace nada, lechería tiene que tener su propia escuela de capacitación, porque los centrales no hacen nada. Y entonces, ¿para qué están los centrales? De verdad. La propuesta de las comisiones mixtas centrales es porque ellas se van volviendo concretas a partir de los distintos lugares. La Comisión Central de Capacitación también derrama
distribuye todas sus actividades. Y entonces, pues si está la de lechería, tiene que estar la de Necaxa. Si está la de Necaxa y lechería, tiene que estar la de Toluca. Si está la de Toluca, tiene que estar la de Pachuca. Si está la de Pachuca, tiene que estar la de Cuernavaca. Se dice que los legisladores son la excelencia de los responsables legisladores. Son los mejores y más capacitados. Pero según mi cuenta, aquí van 57 cláusulas transitorias, que si esto es lo que más ha permitido la discusión de los contratos colectivos recientes, bueno, entonces el contrato colectivo, con perdón de todos ustedes, ya iba debilitándose de manera permanente. Y que yo sepa, nadie, ninguno de los conocidos, bueno, ni yo mismo, yo me di cuenta cuando descubro el contrato de la UNAM, perdón, sé que es pura vanidad, sí, lo sé, pero hasta que no vi la mitad del contrato colectivo de APAUNAM con la universidad y del STUNAM con la universidad, y físicamente noté que era así, perdón, la mitad del contrato del impreso transitorias y la mitad de cláusulas concretas, me espanté y dije, de cada revisión contractual a la siguiente, en realidad como hay tantas comisiones para discutir tantas transitorias, el contrato no se aplica. Y de inmediato me fui a consultar, como en este caso, el contrato colectivo de compañía de luz con el SME. Y estoy descubriendo, bueno, lo descubrí cuando lo descubrí. Por desgracia no me acuerdo en qué año y qué contrato colectivo. Y bueno, me tocó ahora presentarles a ustedes este debate. Se necesita necesariamente, insisto, siempre lo he dicho de manera constante, sistemática, molona, si se quiere, la escuela de formación política sindical para los trabajadores. Bien pensada la cosa y poniéndose elitista, dice, bueno, primero los representantes, aunque debería de ser primero los trabajadores de base, para que exijan a sus representantes. Porque si la formación se queda en los representantes, no va a haber quienes exijan. Y lo que necesitamos es que la organización en pleno funcione, resiste y combata. Entonces, elegir compañeros de base, 30 de cada área de trabajo, de cada departamento, de construcción, de líneas aéreas, de cables subterráneos, de Vertis, de Nonuelco, de Juandó, y ya después a los representantes, porque esos si son representantes tienen la necesidad de estudiar a fondo tanto el contrato colectivo como los estatutos. Última cláusula. Y hoy se van a acabar estas añoranzas sobre el debate de las transitorias en el contrato colectivo. Para mi número es la 58, insisto, no están numeradas en el contrato, es la página 466 del contrato que reviso. Transitoria. Luz y Fuerza se obliga a considerar una partida presupuestal para el área de construcción para atender las necesidades de instrucción y capacitación en materia de prevención de riesgos de trabajo. ¿Ven?
seguridad, higiene es otra vez. Arriba, lo anterior es de capacitación de lechería y acá es para el área de construcción, prevención de riesgos. Es increíble. Cuando yo me di cuenta, nunca creí que el error, que la formación política de los legisladores fuera tan baja. Ya lo había previsto. Yo ya había escrito que los legisladores eran unos centaveros de primera, centaveros. Y todavía no había yo escuchado a Georgette Gómez tratando de ser la promotora principal del equipo de servicios para los festejos, fiestas, celebraciones que se daban en el Deportivo, en el Salón de Actividades Múltiples de Cuapa. O sea, la que más discutía los centavos, quería más centavos. Cuando uno ve esta revisión de las transitorias, la formación política de quienes siempre pensamos que eran los mejores y más capacitados militantes, está siendo un fracaso. Insisto, no quiero decir el nombre del secretario de Trabajo, de quien dirigió tanto a la Comisión Permanente como a la Legislativa, quien revisó las ponencias de todo mundo, pero 58 transitorias, no vi las básicas, que esas no las critico nunca jamás, pero estas dos es de obvia resolución, ya está pactado. El Seguro Social, ni modo que no de medicinas, ¿para qué se pacta? Ya está. La capacitación e instrucción ya está. Los factores de riesgo en el trabajo están las comisiones mixtas de seguridad y higiene. En fin, discúlpenme, nos vemos. He terminado las añoranzas de hoy. Propiamente es noviembre, 2 meses y se acabó. De hecho, añoranzas nunca dura todo el mes de diciembre, se sale de vacaciones y por lo pronto mes y medio quizá nos quede de añoranzas de electricistas. Si hago la de estatutos, también van a ser 3 o 4 sesiones. Por lo pronto, transitorias exclusivamente, nos tardó 3 programas. Y la conclusión básica es la Escuela de Formación Político-Ideológica. A lo mejor reviso la propuesta de formación política que está en la página del ESME de un compañero Vázquez. No lo sé. Por ahí nos encontraremos. Gracias por estar en estas añoranzas de electricistas. Hasta el próximo lunes.